Hong Kong, una de las ciudades más ricas del mundo. El eje central del comercio mundial se halla sitiado por aire. La ciudad ha crecido y el aeropuerto se ha quedado pequeño. La avalancha de aviones estaba poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Su ineficacia amenazaba con asfixiar el alma de la ciudad, el comercio. Hong Kong necesitaba desesperadamente un aeropuerto de talla mundial. Pero ya no quedaban terrenos donde edificar. Resolver este problema exigió uno de los proyectos de ingeniería civil más complicados de la historia. Los constructores calculaban que el proyecto tardaría décadas en finalizarse, pero solo tenían 7 años para hacerlo. ¿Podrían los ingenieros llevar a cabo un proyecto de tal envergadura? Megaconstrucciones, Aeropuerto de Hong Kong. Aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, Nueva York. El vuelo 889 de Cathay Pacific va a efectuar el despegue. Su destino es Hong Kong. Sin embargo, está a punto de volar hacia lo desconocido. Los pilotos han hecho esta ruta cientos de veces, pero nunca en estas circunstancias. Mientras el avión despega de Nueva York, en Hong Kong, el aeropuerto se queda de pronto a oscuras. No se trata de un fallo eléctrico. Es un acontecimiento histórico. La culminación de casi una década de proyectos y construcciones. Hong Kong acaba de cerrar uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Con aviones en camino, se realiza el traslado completo de empleados y equipos a una nueva ubicación en solo 7 horas. Es el último obstáculo de una carrera de 7 años por completar uno de los proyectos de ingeniería civil más ambiciosos del siglo XX. Todo comenzó en los años 80. Hong Kong estaba en su momento decisivo. En el siglo XX, la ciudad se había convertido en una de las economías más importantes del mundo. Sin embargo, sus rascacielos ocultaban una flaqueza mayúscula. El aeropuerto de Kai Tak. Peligroso y anticuado, el aeropuerto estaba apiñado en el corazón de la ciudad. Kai Tak convertía cada vuelo a Hong Kong en un peligroso coqueteo con la catástrofe. Cada vez que sus jumbos tenían que sobrevolar las montañas y pasar casi rozando la azotea de los edificios. En las últimas 2 décadas se registraron más de 6 accidentes, algunos sin consecuencias. En este, ocurrido en 1993, el avión se salió de la pista, dejando un balance de 22 heridos y 2 muertos. Había otro gran problema: las mercancías. El aeropuerto solo tenía una pista. Se había convertido en un punto de embotellamiento del tráfico global. Hong Kong no podía seguir con ese aeropuerto por cuestiones como los pasajeros y, más importante aún, por las mercancías. Hong Kong es el aeropuerto internacional con mayor tráfico de mercancías del mundo. Con miles de millones de euros en juego, Hong Kong se veía cada vez más empujada a salir de ese atolladero. ¿Pero hacia dónde? La ciudad estaba saturada. No quedaba ni un palmo de suelo disponible. Solo había una opción: construir el aeropuerto en el mar.
La propuesta era inconcebible. Exigía la creación de una nueva isla en el mar de China Meridional. En esa isla se levantarían las gigantescas instalaciones aéreas con capacidad para los aviones más grandes del mundo y la terminal de pasajeros más grande del planeta. Este enorme aeropuerto, sin embargo, era solo una pequeña parte del proyecto total. Para garantizar el tráfico de pasajeros y mercancías entre la ciudad y el aeropuerto, había que construir 35 kilómetros nuevos de túneles y autopistas. Un nuevo sistema de ferrocarril rápido. Y también el mayor puente colgante del mundo de doble tablero. Los urbanistas sabían que sin un nuevo aeropuerto, la seguridad y la economía de Hong Kong corrían un grave peligro. La ciudad de Hong Kong había propuesto el proyecto de ingeniería más ambicioso del mundo. Un sistema de puentes, túneles y ferrocarril y la mayor terminal de pasajeros jamás construida. Según los cálculos, en condiciones normales tardarían entre 10 y 20 años en finalizar el proyecto. Pero esas condiciones normales no existían. El proyecto tendría que estar acabado en solo 7 años. El plazo apremiante no era el único problema. La situación política derivada del siglo XIX añadió un giro excepcional a este empeño del siglo XXI. Hong Kong era colonia británica desde las guerras del opio. Pero según el Tratado de Paz de 1898, Gran Bretaña devolvería el territorio a China pasados 99 años. Ahora, solo faltaban 7 años para esa fecha. Se ignoraba cómo afectaría el cambio a la economía de Hong Kong o al nuevo aeropuerto. Solo había una forma de cerciorarse de que la política no afectaría al proyecto. El aeropuerto tendría que acabarse antes de la devolución de la isla. El aeropuerto era el peón de este grandioso juego de ajedrez, el ajedrez político que había. Pero Hong Kong es un lugar muy especial, ya que se pueden hacer muchas cosas solo con voluntad. El enfoque de la vida y de la ética de trabajo en China es admirable. Y creo que en otros lugares del mundo habría sido difícil progresar todo lo que se progresó aquí. En septiembre de 1991 comenzó la carrera. El primer reto, crear la superficie llana para el aeropuerto. Los ingenieros habían pensado en un par de pequeñas islas rocosas llamadas Chep Lak Kok y Lam Chau, a 26 kilómetros de Hong Kong. Sin embargo, ninguna de las dos era lo bastante grande o llana para construir un aeropuerto. Había algo muy claro. Primero, debían volar las montañas. Después entró en acción un ejército de trabajadores. Las excavadoras gigantes sacaron de allí 200 millones de toneladas de escombros. Pero todo ese material no se desperdiciaría. Pronto sería reciclado como relleno para convertir las dos pequeñas islas en una sola isla grande. Antes de poder hacer eso, había que limpiar el lecho marino. Para ello, llegaron hasta allí las mayores dragas del mundo.
como aspiradoras gigantes. Sus mangueras recorrían el fondo del océano, absorbiendo una capa de 12 metros de lodo blando, hasta dejar al descubierto la roca que había bajo ella. El lecho de roca era una base sólida para lo que vendría a continuación. Una capa de arena, seguida de los restos de las montañas de las islas. Con la carga de cada camión, la separación de 2.400 metros entre las dos islas se estrechaba cada vez más. Todos sufríamos una presión de tiempo extraordinaria. Fue uno de los mayores ejercicios de movimiento de tierra de la historia. Trabajando día y noche, centímetro a centímetro. Los operarios iban transformando poco a poco las dos islas en una. Cuando terminaron, los operarios habían movido más de 500 millones de toneladas de tierra. Suficiente como para llenar el Coliseo romano 200 veces. Cuando la isla aeropuerto tomó forma, se emprendió la titánica tarea de conectar la isla con la ciudad. El proyecto exigía la construcción de nuevos túneles, puentes y autopistas en una franja de 35 kilómetros de agua y tierra. Los ingenieros casi de inmediato se toparon con un problema: encontrar una vía de salida de Hong Kong a través del puerto Victoria. Se habían construido ya 2 túneles en el puerto hacía unas décadas para el tráfico rodado. Pero ahora estaban saturados y en ocasiones sufrían grandes atascos en hora punta. Se necesitaba un tercer túnel mucho más grande. Debía de ser lo bastante ancho como para tener 6 carriles. Los ingenieros diseñaron un plan para ensamblar bajo el agua las grandes secciones de acero y hormigón del túnel submarino. Las secciones se fabricaron en una cantera a 15 kilómetros de la ubicación final del túnel. Cada pieza completa pesaba 32.000 toneladas, un peso equivalente al de un transatlántico cargado. Cuando se terminaba una sección, sellaban herméticamente sus extremos y después inundaban la cantera. Las enormes secciones del túnel se sacaban flotando hacia el puerto. Una vez en su destino, se sacaban los sellos, se llenaban de agua y se sumergían. Los submarinistas vigilaban la colocación de las secciones. Potentes gatos hidráulicos ensamblaban cada pieza y la precintaban herméticamente. Después, se realizaron las conexiones finales desde el interior y el túnel por fin se acabó. Sumergido a más de 15 metros de profundidad, sus 2 kilómetros de longitud conectaban la concurrida isla de Hong Kong con tierra firme. Tras salvar uno de los canales, les esperaba un reto aún mayor. En la ruta propuesta para conectar Hong Kong con el aeropuerto, había una importante extensión de agua que salvar.
los casi 5 kilómetros que hay entre el continente y la isla Northland Tower. Al principio, se pensó en construir otro túnel submarino para conducir el tráfico hasta el aeropuerto. Pero el canal era demasiado profundo. Debido al intenso tráfico marítimo, una construcción submarina habría sido demasiado arriesgada. Los ingenieros tenían que encontrar otra solución. Propusieron no uno, sino dos grandes puentes, lo bastante largos como para atravesar el canal y lo bastante altos como para permitir el paso de grandes barcos bajo ellos. La parte más larga, más de 2,5 kilómetros, sería uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Era una propuesta arriesgada. El puente tendría que resistir una de las fuerzas más destructivas de la Tierra: los tifones. Con vientos devastadores que superan los 300 kilómetros por hora, hasta 8 tifones azotan Hong Kong cada verano. La resistencia de cualquier puente ha de ser puesta a prueba en un laboratorio. Para comprender cómo afecta el viento a la estructura, los ingenieros primero crearon modelos por ordenador. Este simula el movimiento del puente con vientos de 65 kilómetros por hora, amplificado 100 veces, lo que permite a los ingenieros detectar posibles fallos en el diseño. Con los datos recogidos, los ingenieros construyeron una detallada maqueta a escala. La colocaron en un túnel de viento de gran velocidad y la sometieron a un tifón simulado de categoría 10. Los resultados eran preocupantes. El puente era peligrosamente inestable con vientos fuertes. Los diseñadores no podían hacer el puente más corto, pero sí más pesado. Bajo el tablero principal, añadieron un tablero inferior para trenes y 2 carriles más para coches. Este diseño fortaleció el puente, resolvió un posible problema y aumentó su capacidad. Sin embargo, para los constructores, el diseño aumentaba los riesgos. Ahora tenían que construir el puente colgante de doble tablero más largo de la historia y sin apenas tiempo para realizarlo. Primero, hubo que nivelar la zona. A continuación, se levantaron las 2 torres del puente. Eran tan altas como un rascacielos de 60 plantas. El plan era colgar pesados cables de suspensión de ellas para soportar los tableros. Pero los cables gigantes tenían que ser de 1 metro de diámetro y cada uno pesaba 13.000 toneladas. A causa de su peso, los cables no se podían colocar simplemente con una grúa tras ser ensamblados en tierra. En lugar de eso, los ingenieros utilizaron una técnica ingeniosa pero arriesgada. Construyeron los enormes cables en el aire. Dos ruecas llevaban varios alambres de una torre a otra. Con cada pasada, aumentaban el volumen de los cables. No es un trabajo para cualquiera.
Hay que tener mucho estómago y ningún miedo a las alturas. Como estos obreros especializados, los Gurkhas. Al igual que los Sherpas, proceden del monte Everest, en Nepal, y su historia está vinculada al montañismo. A mano y con ganchos, los Gurkhas guían las ruecas y los enormes cables de acero de una torre a otra. Los ingenieros sabían que mientras se tejían los cables, el puente era muy vulnerable a las condiciones meteorológicas. Si llegara de pronto un tifón, lanzaría cientos de filamentos por el aire como si fueran látigos. En una carrera contra los elementos, los Gurkhas tejieron en el aire 86.000 kilómetros de cable de acero en menos de 9 meses. Una cantidad suficiente como para rodear más de 2 veces la Tierra. Una vez que los cables estaban bien anclados, había que rematar la parte final y más peligrosa del proyecto: instalar los enormes tableros del puente. Cada sección prefabricada pesa 900 toneladas. Y para su instalación, tuvieron que ser izadas 60 metros desde una barcaza situada en el agua. Empezando por el centro y en dirección a las torres, colocaron con precisión cada tramo de tablero en su sitio. Finalmente, 5 años después del inicio del proyecto, el puente estaba acabado. La presión probablemente aceleró el proyecto, engrasó las ruedas y las cosas tenían que funcionar. De no haber sido por esa presión, podríamos habernos topado con algo que lo hubiera retrasado por un tiempo. Me resultó bastante sorprendente, a mí y a todos, creo, el haber construido este monumento, esta especie de puente hacia el futuro. La finalización del puente y del túnel aportaba los 2 enlaces cruciales de la ruta entre la ciudad y el nuevo aeropuerto. Pero ahora, los 2 enlaces tenían que ser conectados entre sí. Eso suponía hacer 2 nuevas autopistas en uno de los lugares más congestionados del planeta. Hong Kong había construido ya el puente de doble tablero más grande del mundo y un túnel de 2 kilómetros bajo el puerto Victoria, ambos en un tiempo récord. Ahora había que construir las arterias que los enlazarían. La primera, la autopista Kwai Chek. Esta conduciría el tráfico desde el túnel por 15 kilómetros de costa hasta el nuevo puente. Para poder mantener abierto el congestionado puerto de Kowloon, los ingenieros tuvieron que hacer la nueva autopista por encima de otra ya existente de 15 carriles. Y eso no fue todo. Para minimizar las retenciones, los operarios trabajaban solo de noche. Los obreros trabajaron sin descanso para levantar la primera autopista elevada de Hong Kong. Mientras tanto, la otra autopista, el eslabón final de la cadena, también estaba en construcción. Esta carretera de 12 kilómetros, llamada autopista North Lantau, llevaría el tráfico desde el puente al aeropuerto. Este último tramo, sin embargo, suponía un gran reto.
El terreno sobre el que se construiría era una sucesión de empinadas colinas rocosas. Los ingenieros encontraron una solución novedosa. Decidieron ampliar la línea de costa 1 kilómetro más hacia la bahía. La autopista North Lantau es un trabajo de creación de suelo. Fue necesario dragar un montón de material blando del lecho marino, construir 9 kilómetros de malecones y después añadir 25 millones de metros cúbicos de suelo nuevo tras el malecón. Y además de la carretera, estaba también la línea de ferrocarril y todos los servicios necesarios para el aeropuerto, tales como agua, gas, teléfono, etc. Los constructores arrojaron más de 23 millones de toneladas de roca al océano. Piedra suficiente como para construir una muralla de 1,5 metros entre Moscú y Madrid. A consecuencia del alto grado de actividad, realizamos en casi 5 años el trabajo que habríamos realizado en 10 o 15. Cuando este enlace estuviera finalizado, la ruta estaría acabada. Una nueva vía, situada en una isla artificial, que se abría paso desde el aeropuerto, recorriendo una autopista costera de 12 kilómetros, atravesando uno de los puentes colgantes más largos del mundo, cruzando una autopista elevada de 10 kilómetros y pasando por un túnel submarino hasta llegar a Hong Kong. Sería un logro asombroso. Y sin embargo, no sería suficiente. La nueva ruta era perfecta para coches y camiones, pero no servía para los 2,5 millones de personas que usan el metro. Así que los ingenieros decidieron añadir una línea de ferrocarril de alta velocidad. Era un hito histórico. En el resto del mundo verán que se ha añadido la línea férrea después. Nosotros pudimos diseñar una línea conjuntamente con el diseño del propio aeropuerto. El nuevo tren al aeropuerto necesitaría una gran estación propia en Hong Kong. Sin embargo, al igual que con el aeropuerto y la autopista, no había espacio. Así que, de nuevo, los ingenieros crearon 20 nuevas hectáreas de tierra firme en el puerto Victoria. En solo 2 años, la nueva estación estaba acabada. Una terminal de entrada hacia el lejano aeropuerto. Aquí, los pasajeros podían facturar ya sus equipajes y disfrutar de un viaje de 20 minutos bajo el puerto, a través de puentes, bordeando la costa, hasta llegar al andén de una de las terminales de pasajeros más grandes del mundo. Solo había un problema: que aún no había terminal de pasajeros. Solo 2 años antes de la fecha de finalización, se inició la construcción del complejo de la terminal. El proyecto requería la mayor extensión de espacio cerrado del mundo. Pero cuando empezaron a trabajar en los gigantescos cimientos de la terminal, realizaron un terrible descubrimiento. Las mareas hacían que el agua penetrara por los cimientos. Si no se corregía, aquella agua haría que la terminal se derrumbara con sus 500.000 metros cuadrados de extensión. Los ingenieros sabían que no podían luchar contra las mareas. Tenían que encontrar un modo de asegurar el edificio contra esa presión.
Usando unos enormes martillos perforadores, insertaron unos grandes pilares de hormigón en la tierra, de 20 toneladas de peso cada uno. Los pilares iban a través del relleno hasta el lecho marino, anclando la terminal al lecho de roca. Una vez asegurados los cimientos, ya podían iniciar las obras. Esta iba a ser la joya de la corona de todo el proyecto. Una terminal de pasajeros de proporciones épicas. Su diseño en forma de pájaro simboliza el vuelo. Cuando iban a iniciar su construcción, los directores del proyecto se percataron de otra cuestión preocupante. Sencillamente, era imposible construir la terminal lo bastante rápido como para acabar en la fecha fijada. Los directores del proyecto y el gobierno chino buscaron una solución que permitiera continuar las obras durante la transición al mandato chino. Mientras proseguían las negociaciones, los ingenieros seguían con la titánica tarea de levantar el techo de la terminal. Por suerte pudo construirse en muy poco tiempo. El techo estaba formado por un entramado de vigas de acero en celosía de proporciones gigantescas que habían sido fabricadas en serie. Los constructores crearon una cadena de montaje para construir los 136 segmentos idénticos del techo. Cada uno de 125 toneladas métricas y fabricados a partir de más de 100.000 piezas individuales. Sin embargo, los segmentos eran tan grandes que no podían moverse con el equipo que había. Así que los ingenieros inventaron esto. Un gigantesco sistema robótico de transporte, manejado a control remoto por un solo operador. Una vez en el sitio, las grúas gigantes de más de 20 alturas colocan con cuidado cada pieza en su lugar. Al otro lado de la isla, los obreros estaban levantando la terminal de carga del aeropuerto. Unas instalaciones vanguardistas diseñadas para acoger el incesante flujo de contenedores que circula a diario por el aeropuerto. Una vez terminada, 9.000 millones de euros de mercancías son enviadas cada año a su destino, prácticamente sin ser tocadas por la mano del hombre. De hecho, la terminal de carga estará tan automatizada que toda la estructura sería como un robot gigante. En la primavera de 1997, el ritmo de construcción era febril. Para la fecha de entrega, en la que China gobernaría Hong Kong, faltaban solo unos meses. Las dos últimas secciones del túnel estaban sumergidas y conectadas. En Kowloon estaban echando la última capa de asfalto de la autopista elevada. Las vías que llevarían el tren expreso al nuevo aeropuerto estaban siendo puestas a punto. ...1 de julio de 1997... día de la entrega. ...156 años de soberanía británica llegaban a su fin.
El presidente chino Jiang Zemin aceptó la reincorporación de Hong Kong a China. Las interminables negociaciones entre bastidores habían dado sus frutos. Los chinos concedieron un año más para acabar el aeropuerto. Pero los ingenieros sabían que el plazo no era suficiente. El aeropuerto tenía que utilizar una gran variedad de nuevas tecnologías. Entre ellas, nuevos sistemas de control del tráfico aéreo, información sobre vuelos, controles de aduanas y seguridad. Un año era insuficiente para poner a prueba estos nuevos sistemas. La mayor preocupación era el sistema automatizado de equipajes. Fue diseñado para ser el más complejo en su categoría. Casi 20 kilómetros de cintas transportadoras y clasificadoras ocupaban todo el sótano de la terminal. Eran capaces de hacer llegar cientos de miles de maletas cada día al destino deseado. El sistema también exigía un seguimiento continuo y los más rigurosos controles de seguridad. Nadie esperaba que un sistema tan complejo trabajara a la perfección sin haber realizado antes numerosas pruebas. Sin embargo, el 6 de julio de 1998 se cumplió el plazo. 7 años de trabajo sin descanso, con un coste de 20.000 millones de euros y 10 millones de horas de trabajo humano para llegar a esto, el momento de la verdad. Cerrar el viejo aeropuerto, desviar todo el tráfico aéreo y trasladar empleados y equipamiento al nuevo aeropuerto en solo 7 horas. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el vuelo 889 de Cathay Pacific sobrevolaba Hawái. Iba a convertirse en el primer avión que aterrizase en el nuevo aeropuerto a las 6:30 de la mañana. A la 1:17 de la noche, las luces de la pista del viejo aeropuerto se apagaron por última vez. Adiós, Kai-Tak, y gracias. Antes del amanecer del 7 de julio de 1998, el colosal traslado por tierra, mar y aire estaba en marcha. Se hicieron más de 800 viajes para trasladar el equipamiento y el personal antes de que el nuevo aeropuerto de Hong Kong estuviera totalmente operativo. Al amanecer, el nuevo control de tráfico aéreo entró en contacto con su primer cliente. Torre de control, ¿me reciben? Adelante. Todo listo para el aterrizaje. A las 6:25 de la mañana, el vuelo 889 aterrizó en la pista norte. El aeropuerto internacional de Hong Kong estaba abierto y funcionando. Solo 7 años después del inicio de las obras de uno de los mayores proyectos de infraestructuras del siglo XX,
El vuelo 889 de Cathay Pacific tomaba tierra en el nuevo aeropuerto internacional de Hong Kong. Fue muy emocionante. Sí, fue el primer avión de pasajeros que aterrizó en este aeropuerto. Todos estábamos muy contentos. Había un ambiente festivo. Sin embargo, la euforia pronto se transformó en preocupación. El sistema de información de vuelos falló, sembrando el caos entre los pasajeros. Los monitores se quedaron sin imagen. La confusión afectó a la asignación de las puertas de embarque y miles de pasajeros sufrieron retrasos. En la terminal de carga, la situación era mucho peor. De pronto, se perdió la comunicación con el aeropuerto de Kai Tak. Después, una base de datos crucial se borró accidentalmente. El aeropuerto tecnológicamente más avanzado del mundo se vio forzado a clasificar todas las mercancías a mano. Pronto se vieron desbordados. Al poco tiempo, el suelo estaba abarrotado. El aeropuerto tuvo que devolver 50.000 toneladas de mercancías. Fue una inauguración desalentadora. En los días sucesivos, sin embargo, las cosas mejoraron. Poco a poco, los ingenieros solucionaron los problemas técnicos. En unas semanas, el número de pasajeros aumentó y más de 500 vuelos salían o llegaban cada día. Un tráfico 2 veces superior al de Kai Tak en sus días punta. En la terminal de carga, la clasificadora gigante funcionaba sin contratiempos. Siguiendo el plan previsto, el inmenso laberinto de ascensores y grúas totalmente automatizados se encargaba de clasificar y apilar 4.000 toneladas de equipaje al día. Unos meses después de su apertura, el aeropuerto era el nuevo corazón de la ciudad. Y por sus pistas corrían las arterias económicas de Hong Kong. Pero la naturaleza le deparaba una última sorpresa al joven aeropuerto. Solo un año después de su inauguración, el tifón Sam llegó a Hong Kong. El viento soplaba a 150 kilómetros por hora. Y justo en medio de la tormenta, el vuelo 233 de China Air, con 315 pasajeros a bordo, iniciaba la maniobra de aproximación. El avión ya había hecho un intento de aterrizaje, pero se vio obligado a remontar el vuelo. Tras tomar una difícil decisión, los pilotos intentaron un segundo aterrizaje. En los últimos segundos, el ala derecha del avión se ladeó y chocó contra la pista. El avión volcó y derrapó sobre el asfalto. Los equipos de emergencia aparecieron de inmediato. Aún así, hubo 3 muertos y 200 heridos. Era el primer accidente grave del nuevo aeropuerto internacional de Hong Kong. Tras él, se impusieron unas normas aéreas más estrictas y se mejoró el radar meteorológico. El nuevo sistema de infrarrojos ayudaría a prevenir accidentes similares en el futuro. Pero, ¿y la estructura de la terminal? ¿Podría una estructura tan grande soportar el azote de un desastre aún mayor? Estamos en el año 2010. Un tifón de categoría 10, con vientos de 450 kilómetros por hora, azota Hong Kong. La trayectoria de la tormenta indica que pronto alcanzará al aeropuerto. Se activan los planes de emergencia. Los controladores desvían los aviones hacia otros aeropuertos y cancelan todas las salidas.
Sin embargo, existe una preocupación aún mayor. El edificio acristalado de la terminal es vulnerable. A los ingenieros les preocupa que el edificio sea arrancado de cuajo de sus cimientos. El edificio tiembla y cruje. De pronto, el sonido de cristales hechos añicos. Es un suceso aterrador, pero en realidad ha ayudado a aliviar la presión del viento, salvando al edificio. La estructura cerrada más grande del mundo sobrevive, sufriendo daños mínimos. Durante su construcción, el aeropuerto de Hong Kong fue el proyecto de infraestructuras más ambicioso del mundo, obligado a superar tremendos obstáculos logísticos, técnicos y políticos. Las lecciones aprendidas son muy valiosas para aquellas ciudades y países que miran hacia el futuro. No podríamos ofrecer un ejemplo más ilustrativo de megaconstrucción que el nuevo aeropuerto internacional de Hong Kong. A continuación, los problemas de las grandes ciudades y